que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos una vez más a este su espacio con la asignatura Ciencias Sociales. De este lado, su maestro Luis Quesada. Estamos en un momento increíble, idóneo, recuperando lo que ya hemos aprendido. Pero antes de continuar con nuestro tema, la hegemonía estadounidense, primero vamos a cumplir con nuestro deber cívico ciudadano. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información.
Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, estamos más que listos para nuestro tema del día de hoy, la hegemonía estadounidense. Y recuerda tener a mano aquellos apuntes que ya tienes sobre este tema. Pero antes de, Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, profesor Luis. Me encuentro en excelentes condiciones. Excelente. Fíjate, Neurona, el tema que hablamos decíamos que la hegemonía siempre habla de una supremacía de poder. Ya eso lo hemos estudiado. Hegemonía es igual a supremacía de poder. ¿Por parte de quién? Por parte de una potencia hacia una colonia. Por eso la hegemonía siempre implica el dominio de un territorio y también la creación de colonias. ¿Y qué es una colonia? Hemos dicho que una colonia es un territorio dominado y que a la vez también es administrado por una potencia que lógicamente será extranjera. En ese sentido, cuando se habla del colonialismo, se está refiriendo a la tendencia de establecer y mantener colonias. Me explico. Actualmente vemos que los países tienen una soberanía, tienen una independencia, pero sabemos que en un punto de la historia eran colonias, eran dependientes de otras naciones. Es decir, que todos aquellos países, todas aquellas naciones que no son independientes, son colonias de alguna potencia X, que realmente son extranjeras. Recuerda ese momento histórico en el que España llega acá a nuestro territorio y nosotros fuimos colonia española, como también en ese momento llegó Francia y también fuimos colonias de Francia. Pero cuando se alcanza la independencia ya se deja de ser colonia. ¿Pero qué pasa con esto? Se habla que la hegemonía no se restringe únicamente a un colonialismo. Es decir, no solamente hay dominio y control, supremacía de poder por parte de la potencia únicamente cuando aquel territorio es colonia. No solamente ahí, sino que también se da en controles económicos, controles políticos y también en controles de cuestión de administración. Y hablando de administración y territorio y colonia, vamos a recordar un tratado muy interesante y es el Tratado de Aranjuez en el año 1777. En ese tratado se establecieron los límites fronterizos entre dos colonias, la colonia española y la colonia francesa. Eso ocurrió aquí, en nuestra isla. Y también tenemos el Tratado de Basilea, tratado que fue firmado el 22 de julio del año 1795. Mediante este tratado, España le entrega a Francia la colonia de Santo Domingo. Entonces, las potencias pueden tener una actitud imperialista, pese a que ya existen tratados que delimitan los territorios. Es decir, aunque una nación ya es independiente, aunque ya tiene definida su frontera, tiene sus políticas, todavía se da ese asunto de la hegemonía, de la supremacía de poder, que se determina que los imperios tienen esa característica. Vamos a conocer ahora entonces característica de los imperios y también que tiene un control hegemónico. Una característica es la actitud o doctrina de quienes propugnan o practican la extensión de un dominio de un país sobre otro, por medio de fuerza militar, por medio de la economía y por medio también de las políticas. Ahora te vas a preguntar, ¿cuáles fueron las principales causas del expansionismo estadounidense? Estados Unidos, que es una potencia, que es un imperio y que ha tenido un control hegemónico sobre América Latina. Resumiendo esto, vamos a mencionar punto número 1,
¿Qué dio paso a esto? Un sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y también de identificarse con esa realidad y con la propia historia. Otro elemento de este expansionismo estadounidense fue la ideología de un pueblo que afirmaba en su naturaleza que estaba refiriéndose a una nación que aspiraba a construirse como un Estado. De ahí nació Doctrina Monroe, Destino Manifiesto, aquella frase del presidente Roosevelt, América para los americanos y las políticas. Ahora, ¿qué pasa? Que esta expansión territorial de los Estados Unidos se efectuó tras una serie de etapas luego de su independencia y se dio por diferentes vías. Unas vías fueron pacíficas, pero otras fueron de índole bélicas. Entonces, así los norteamericanos se dedicaron específicamente a ampliar sus territorios originales de las 13 colonias que ya tenían en la parte atlántico. En un principio hubo un predominio en base al sistema de compras de territorios. Por eso te digo que muchos de esos territorios fueron alcanzados de manera pacífica, es decir, que fueron comprados. Por ejemplo, Luisiana fue comprada a Francia en el año 1803 y Florida a España en el 1819. Posteriormente, salvo en el caso de Alaska, fue comprada por los rusos en el 1867. La conquista de nuevos espacios fue por la fuerza también. Y una de ellas fue la llamada Conquista del Oeste, que no fue sino una gran marcha que se realizó a fuerza de sangre y fuego que llevó a las fronteras hasta el Pacífico. Aquellas partes de Apaches, Navajos, Hopi, Sioux, Cherokee, Cheyenne, Iroquois, todo esto fueron lugares, entre otros más, que dieron pueblos originarios, formaban parte de los pueblos originarios. Y hablando de datos, en el 1835 y 1836, Texas se separó de lo que hoy es México, proclamándose independiente e integrándose a la parte de América. Por entonces se convierte en un espacio norteamericano. Y ya para el año 1845 se va fraguando toda esta estructura de lo que hoy nosotros conocemos como Estados Unidos. En consecuencia de esto, la guerra entre México y Estados Unidos impuso y también dio paso a la anexión de varios territorios. Por ejemplo, dentro de ellos se llama la Franja de Territorios Constituidos. Está Texas, está Nuevo México, Arizona, California, Utah, Nevada y Colorado. Así que ya para alrededor de la mitad del territorio mexicano había pasado entonces a los Estados Unidos y la frontera quedó fijada por el río Bravo. Todo eso son datos interesantes para denotar, para dar a conocer y enunciar a qué se llama en la práctica la hegemonía, ese control, la supremacía por parte de la potencia. Resulta que la potencia no crea la colonia ya está. Ellos lo que hacen es que la adjudican como un territorio externo al suyo. Dígase lo siguiente, hablamos de una extensión de políticas, es decir, la colonia tiene una vida propia, una autonomía, como todos esos espacios que te he mencionado que fueron cedidos y hoy conforman Estados Unidos. Entonces, lo que pasó fue que esas colonias fueron dominadas por parte de esa potencia que fue Estados Unidos. Es así como nosotros podemos afirmar que la hegemonía se da en cuanto ocurre la presencia física, militar y también de incidencia política de otra nación, de una nación ajena que tiene más fuerza que esta. Sin embargo, nosotros hablamos hoy en las ciencias sociales de un neocolonialismo, que ya hablaremos después sobre esto, que es un nuevo modo de colonizar. Con esto también nosotros podemos aclarar que tanto el Tratado de Aranjuez como el Tratado de Basilea fueron acuerdos internos por parte de potencias que una vez gobernaron acá en nuestra isla. Es decir, que la hegemonía tiene un método para parar, que es la parte de la diplomacia, los acuerdos entre naciones. Y parte de eso son los pactos, los tratados. Así que si preguntas, profesor, ¿cómo se termina la hegemonía? Por medio de acuerdos y tratados específicos entre naciones.
¿Ves? Ya hemos repasado específicamente el tema de la hegemonía estadounidense. Ahora, Neurona, ¿a quién tenemos por ahí para el resumen del día de hoy? Maestro, tenemos en línea a uno de sus alumnos que se encuentra listo para aportar en la clase del día de hoy, en base a sus apuntes adquiridos y sus conocimientos sobre el tema. Excelente. Conozcamos su opinión. Saludos. Muchas gracias por la invitación, profesor Luis Quesada. El día de hoy haré un pequeño resumen de uno de los tantos temas que el maestro Luis Quesada nos ha enseñado en este año escolar. Este tema es la hegemonía estadounidense. Pero primero me presento. Mi nombre es Ferdi Vázquez, tengo 14 años. El día de hoy voy a hacerle un pequeño resumen sobre el tema y explicado. Puedes inmediatamente y de paso, gracias por tu esfuerzo. Adelante. Para empezar, si comparamos Estados Unidos cuando empezó y Estados Unidos ahora, tiene una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos solo ocupó la parte este. Esto se debe a que Estados Unidos fue una colonia, es decir, que estaba ocupado por demás potencias. Estas potencias eran la corona inglesa, España y Francia, pero que al pasar los años con expansiones se desplazó y tiene el tamaño que tiene hoy. Pero no ocurrió lo mismo con su vecino México. ¿Por qué? Bueno, porque al sur de Estados Unidos ocurrió un van y viene o un toma yo te doy de diferentes territorios, que eso se resolvió con una guerra, la guerra de Texas, y también se resolvió con un tratado de que México le daba esos territorios a Estados Unidos. Esos territorios eran Texas, Nevada, California y Nuevo México. Ya sabiendo todo eso, podemos sacar dos palabras claves. Estas son expansión y hegemonía. ¿Qué es una expansión? Es cuando un país o una región se desplaza sobre un territorio. Y la hegemonía es la supremacía que ejerce un país sobre otro. Estados Unidos, luego de hacer todas esas extensiones, se le ocurre una idea de expansión, una idea de ser más grande, llegar a ser potencia. Pero hubo un personaje que cambió todo eso. Ese personaje fue George Kennan, que en el 1825 dijo: si América sigue como va, fuerte y grande, va a llegar a ser algo muy bueno en el futuro. Pero si las potencias europeas vienen y se vuelve débil América, volverán a ser colonias y no será lo mismo, o podrían estar en nuestra contra. Pues desde ese día el pueblo americano, el pueblo de Estados Unidos, se creyó eso y tuvo esa idea de expandirse, ser más grande, pero con el propósito de cuidar y abastecer todas esas colonias, que hoy en día son países. Pero muchas de esas colonias, como ya mencioné, estaban ya habitadas por potencias europeas. ¿Cómo se solucionó eso? Bueno, Estados Unidos construyó lo que conocemos como el Canal de Panamá, un canal que nos sirve para comercio, para comunicar diferentes partes y diferentes países, y principalmente es para cortar dos cosas: tiempo y dinero. Pero para ese entonces lo que se hizo fue para comunicar la parte de Estados Unidos con América. Después de eso, Estados Unidos, con algunas expansiones y algunas pequeñas guerras, se vuelve del tamaño que conocemos, con diferentes territorios en su parte. Luego de esto, Estados Unidos sigue expandiendo y aquí ocurren las invasiones. Bueno, en el país ocurrió una, la primera invasión de los Estados Unidos en 1916 a 1924. ¿Y cuál era el propósito de esta? Bueno, tenía dos propósitos: promover y cuidar de que las potencias europeas no conviertan al país en colonias. Pero eso sonaría muy extraño, pero el propósito principal era Estados Unidos ser más grande y desplazarse y tomar a la República en nuestro país como si fuera un territorio y volverlo un estado de ellos, cambiando las leyes, costumbres y diferentes reglas que existen en el país o códigos penales a su favor. Estados Unidos, viendo todo lo que ha hecho, se convierte en el tema que estamos hablando, la hegemonía estadounidense, porque ya te mencioné toda la historia que ha hecho Estados Unidos para convertirse en la hegemonía que conocemos hoy. Utilizando 5 medios.
medio político, el económico, militar, educación y religioso. Y desde ahí, el presidente James Monroe dio una doctrina llamada Doctrina Monroe. James Monroe dio esa doctrina que dice así: América para los americanos, que la podemos traducir América sin potencia europea. Después de eso, Estados Unidos, con algunas batallas, aplicó las expansiones o algunas invasiones. Viendo ese punto, nos falta algo muy importante en la historia de Estados Unidos. ¿Y qué es? Un personaje llamado John L.O. Sullivan, que propuso el Destino Manifiesto, que fue escrito y decía lo siguiente: que Dios ha iluminado al pueblo de Estados Unidos, que es de Él, para que se desplace y conquiste o invada diferentes territorios para que sean de parte de los Estados Unidos. Pero eso no se tomó ni como una ley, ni tampoco como un régimen, solo se tomó como una idea que el pueblo de los Estados Unidos se creyó, pero que el gobierno no impulsó. Luego de eso, Estados Unidos creció más las ansias de expandirse y ser más grande, hasta en un punto comprar diferentes territorios, como el que conocemos hoy, Alaska, que se lo compró a Rusia. Viendo todo eso, nos podemos dar cuenta que Estados Unidos, utilizando los medios que ya te mencioné, el político, militar, económico, de educación y sobre todo el religioso, ha llegado a ha llegado a ser la potencia que es hoy, a ser la potencia número 1 y convertirse en el país que es hoy. Muchas gracias por la invitación. Pasamos con el maestro Luis Quesada. Excelentes aportes, realmente están en la línea de lo que hemos estudiado. Ahora tengo para ti una trivia muy interesante. Te preguntaré datos concretos sobre esto que ya hemos estudiado. Así que listo para esto. Primera pregunta. Año de proclamación de la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos se proclamó en el año 1779. Exactamente. Segunda pregunta. ¿Quién es el autor de la intención del Destino Manifiesto? Bueno, como ya lo mencioné, fue el escritor John L.O. Sullivan. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el presidente que ejecutó esta intención? Bueno, como ya mencioné, fue nada más que el presidente James Monroe. Muy bien. Cuarta pregunta para ti. ¿Cuál era el fin de esta expansión? La intención era de que Estados Unidos se volviera la potencia número 1 en economía y que controlase todos los mercados en América y que, por supuesto, alejase a toda la potencia europea. Exactamente. Quinta y última pregunta. ¿Cuál fue la actividad principal para ejecutar la expansión? El método que utilizó fue la intervención militar, como la primera que hubo en el país, que fue aplicada por Estados Unidos en 1916 a 1924. Muchas gracias, hasta aquí mi presentación y me despido con una pequeña frase de Eugenio María de Hostos que dice: cumple con tus deberes y gozarás de tus derechos. Muchas gracias, profe, muchas gracias por la participación de hoy. Hasta una nueva entrega. Mil gracias por esos aportes que nos has compartido, realmente de calidad, como así también lo tienen tantos estudiantes nuestros que sintonizan con nosotros. Y me despido de ustedes ofreciéndoles esa frase de Juan 23. Nada de lo que ocurre a los seres humanos es ajeno para nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Si deseas volver a ver esta clase nuevamente, no dudes en acceder a la página web www.ministeriodeeducacion.gov.do o al canal de YouTube @Ministerio de Educación.
Bonjour, bienvenue une nouvelle fois à cette rencontre pédagogique. Que la miséricorde et la grâce de Dieu soient sur ta maison. Je suis Gétro Clément, ton professeur de français. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil rétrospectif sur ce que nous avons déjà appris. Alors, prends ton cahier de français, ton stylo, ton crayon et sans oublier ta bonne disposition pour apprendre. Salut Newon, tu vas bien? Salut professeur, je suis très bien, merci. Et vous? Je suis très bien Newon et sachant que nos étudiants sont branchés, je me sens beaucoup mieux. Estoy muy bien. Y sabiendo que nuestros estudiantes están en sintonía, me siento muy mejor. Una vez más, te damos la bienvenida a este encuentro pedagógico. Saludos especiales para ti. Sí, tú mismo que estás sintonizando esta nuestra clase de francés para el programa Aprendemos en Casa Preservando la Salud. Que la misericordia y la gracia de Dios llenen tu casa. Así que toma tu cuaderno de francés donde tienes tus apuntes, tus tareas, entregas, entre otras cosas, tu bolígrafo, tu lápiz. Y por favor, no te olvides de tu buena disposición para el aprendizaje. Ya estamos al aire, iniciando con este mensaje de suma importancia para estos días de crisis sanitaria. Tu atención es muy importante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. El lavado regular de las manos, el uso de mascarillas, mantener el distanciamiento físico, la inoculación forman parte de los protocolos sanitarios vigentes para frenar la propagación del virus COVID-19. Los casos de contagios y los decesos siguen aumentando a diario. Tú lo sabes y yo también. Seamos pues más conscientes por una República Dominicana recuperada de la COVID-19. Et voilà, pour commencer avec notre série de révisions, tu vas répondre a ces questions. Vamos a responder a estas preguntas para comenzar con nuestra serie de retroalimentación. Numéro 1. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Neurona. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Quelle est ta nationalité? Je suis dominicaine. Où habites-tu? J'habite à San Jerónimo. Quel est
ta couleur préférée? Ma couleur préférée est blanc. Très bien. ¿Y tú has respondido de forma correcta a estas preguntas? Bravo, bravo. Très bien. Et maintenant, tu vas relier par une flèche les deux colonnes suivantes. Ahora vas a unir las dos columnas a continuación con una flecha. Te voy a leer la columna de preguntas seguida de la de respuestas mientras observas o escribes en tu cuaderno para luego enlazar. Bien. Tu t'appelles comment? Tu habites où? Quelle est ta nationalité? Tu as quel âge? Je suis dominicain. J'ai 14 ans. J'habite à San Juan. Je m'appelle Alex Mero. Je sais que tu es prêt, ¿no? Et nous allons commencer. Yo sé que estás listo. Vamos a comenzar. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alex Mero. Très bien. Numéro 2. Tu habites où? J'habite à San Juan. Très bien. Numéro 3. Quelle est ta nationalité? Je suis dominicain. Formidable. Numéro 4. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. Formidable. Ça a été très bien. Bravo. Et nous avons aussi appris à nous orienter sur le territoire dominicain en répondant à cette question. Où se trouve la République dominicaine? Hemos aprendido también a orientarnos sobre o en el territorio dominicano. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿dónde se encuentra la República Dominicana? La République dominicaine se trouve en Amérique. Très bien. Alors, sur le continent américain, non? Voilà. Maintenant, combien de continents il y a dans le monde? ¿Cuántos continentes hay en el mundo? ¿Recuerdas esto? Traditionnellement, on distingue 5 continents. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. ¿Puedes repetirlo, por favor? Oui, professeur. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Très bien. Et maintenant, écoute et choisis la réponse correcte. Escucha y escoge la respuesta correcta. Numéro 1. Les États-Unis se trouvent en A. Europe, B. Amérique, C. Asie. B. Amérique. Exactement. Numéro 2. La Chine se trouve en Europe, B. Amérique, C. Asie. C. Asie. Très bien. Numéro 3. Quel pays se trouve en Afrique? L'Espagne, B. Le Brésil, C.
l'Égypte. C. L'Égypte. Très bien. Numéro 4. La République dominicaine se trouve en Europe, B. Amérique, C. Asie. B. Amérique. Formidable. Profesor, muchos estudiantes se encuentran reportando su sintonía, como Rubén Santana, Luis Manuel Rosario y muchos más. De hecho, uno de sus alumnos ha solicitado interactuar con nosotros en la clase de hoy. ¡Bravo! Muy bien. Una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento por su fiel sintonía. Adelante. Conectando. Salut Neurona, salut professeur Yeto. Je m'appelle Alberto José Balbuena Blanco. Je suis dominicain. J'ai 14 ans. J'habite à Los Platanitos, Distrito Nacional de Santo Domingo. J'aime lire, faire du sport, écouter de la bonne musique. Je déteste la violence. He estado muy activo con mis clases y me ha gustado aprender francés en esta nueva modalidad. Por cierto, profesor Yetro, ¿qué tal si pasamos a mi segmento favorito? A saber, sin diccionario. Ici notre segment à savoir, sans dictionnaire. Europe, Europa, Asie, Asia, Afrique, África, Amérique, América, Oceanía, Oceanía. Permítanme hacerles esta pregunta. Où habites-tu? Plus formel, où habitez-vous? J'habite à Gasco. J'habite a Cristo Rey. J'habite a Los Platanitos, Distrito Nacional de Santo Domingo. Je peux aussi décrire mon quartier. También puedo escribir mi barrio, mi sector. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier? ¿Qué hay en tu barrio? Une école, una escuela. Une église, una iglesia. Une bibliothèque, una biblioteca. Un hôpital, un hospital. Une pharmacie, una farmacia. Une estación de pompier, una estación de bombero. Un cinéma, un cine. Une épicerie, un colmado. Une estación de metro, una estación de metro. Un parc, un parque. Rappel. Pour parler de notre quartier, nous pouvons utiliser l'expression suivante, il y a. Para hablar de nuestro barrio o sector, podemos utilizar la siguiente expresión, il y a, que significa hay en español. Par exemple, une école, singulier, singular. Il y a une école. Hay una escuela. Hay 5 épiceries. Pluriel, plural. Il y a 5 épiceries. Hay 5 colmados. Hasta aquí mis apuntes. Muchas gracias. Très bien. Excelente participación. Ça a été formidable. Ah, yo sé que tú has estado pendiente y participando en nuestra trivia con Neurona. ¿Qué tal te parece si hoy hacemos la trivia, pero contigo y los demás compañeros desde casa? Sí, muy bien. Ahora escucha, piensa y responde. ¿Qué se hace en cada uno de estos lugares en tu barrio? Número 1. Une bibliothèque. Lire, investiguer ou faire des tâches. Très bien. Numéro 2. Une librairie. Acheter des livres ou matériel pour la classe. Excellent. Numéro 3. Une pharmacie. Acheter des médicaments. Exactement. Numéro 4. Une épicerie. Acheter du pain.
Formidable. Numéro 5. Un parc. Se recueille. Muchas gracias, profesor. Me ha gustado mucho aprender. El día de hoy he aprendido mucho, sobre todo sobre los continentes, de cómo pronunciarlos tanto en francés como en español, y los lugares que podemos encontrar en nuestro barrio. Me ha gustado mucho la clase de hoy. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre programme du jour. Merci d'avoir été branché. Agradecemos tu fiel sintonía. Nos despedimos por el día de hoy, esperando reencontrarte muy pronto por aquí mismo. Que no se te olvide, tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Recuerda socializar tus logros con tu profesor titular y compañeros. ¿Quieres volver a ver nuestras clases? Es muy sencillo. Visita la página en pantalla. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Au revoir. Mis queridos estudiantes de tercero de secundaria. Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente, porque el tener información no basta. El inteligente sabe qué hacer con esa información. Y en este tiempo, donde estamos sobreinformados, es muy prudente nosotros saber seleccionar para poder tomar grandes decisiones. Tú tomaste una, y muy buena, por cierto, es la de educarte, la de formarte en la educación. Pero además de eso, es preciso mantenernos sanos y para eso te presentamos esta información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Qué bueno que ya tú tenías tus manos lavadas. Eso significa que aprendiste esa lección. Acompaña esto con el uso de mascarillas de manera correcta y con el distanciamiento físico adecuado. Juntos podemos hacerlo, así es que sé responsable y haz tu parte. ¿Cómo estás, Neurona? Hola, maestra Juana. Estoy en óptimas condiciones para iniciar la clase del día de hoy. Qué bueno, Neurona. Hoy vamos a repasar lo que es la regla de Ruffini. Ese es nuestro tema. Bien, tú recuerdas que ya anteriormente habíamos trabajado suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Hoy vamos a darle una pincelada, un reforzamiento extra a lo que es la división de manera vertical. Y a partir de ahí comenzamos con nuestro trabajo de hoy. Hagámoslo en la pizarra. Aquí vamos a trabajar con una división. Vamos a realizar una división de un polinomio. Bien, primero formemos el polinomio. Vamos a utilizar x elevado a la 2 o x al cuadrado más 9x menos 24.
9x menos 24. Y eso lo vamos a dividir entre x más 8. Si te fijas, en este caso tenemos un trinomio, tengo 3 términos, y está dividido entre un binomio, que es x más 8, o sea, un polinomio de 2 términos. Para realizar esto, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el primer elemento de mi trinomio, en este caso, que es x elevado al cuadrado, y lo voy a dividir entre el primer elemento de mi binomio, que en este caso es x. Recordando que para la división los exponentes se restan. Entonces diríamos que x a la 2 entre x sería igual a x. ¿Por qué? Porque tengo exponente 2, exponente 1, 2 menos 1, 1. Bien, entonces x a la 2 entre x a x. Como aquí es positivo y estoy dividiendo entre positivo, me va a dar positivo. Una vez estamos aquí, entonces vamos a realizar una multiplicación. Bien, el número o la expresión que acabo de encontrar me va a multiplicar al binomio que tengo ya formado. Entonces tendríamos que x multiplicado por x sería igual a x elevado al cuadrado. Pero fíjate que en toda división, cuando ya coloco las expresiones de este lado, lo que voy es a restar. Y de clases anteriores habíamos dicho que para realizar una resta tengo que cambiarle el signo a todos sus componentes. Por tanto, más y más me daría más, pero ponemos menos. Bien, ahora multiplico, más y más me daría más, pero ponemos menos. Y x por 8 me daría 8x. Una vez estamos aquí, en este paso verificamos. Tengo x al cuadrado menos x al cuadrado, eso es una resta, podemos eliminarla simplemente porque me va a dar 0. Más 9x menos 8x es una resta, por tanto me quedaría x. Recuerda que aquí voy a restar 9 menos 8, que es igual a 1, y no se va a marcar. Bien, ¿qué tengo aquí ahora? Que bajar esta expresión, menos 24. Y repito el mismo proceso. Repetimos el mismo proceso que hice al iniciar. O sea, voy a tomar el primero de aquí y lo voy a dividir entre el primero de aquí. Tendríamos entonces x entre x a 1, ¿verdad? Marcamos a 1. Positivo entre positivo me daría positivo. Entonces, x entre x a 1. Repito, ahora multiplico 1 por el binomio. Tendríamos entonces 1 por x sería x, bien, más y más me daría más, pero colocamos menos. Recuerda que vamos a colocar el opuesto. Y más me daría más, pongo menos, 1 por 8, 8. Ya en este punto prácticamente hemos terminado. Tengo x menos x, podemos tacharlo. Y aquí tengo dos cantidades negativas, menos 24 y menos 8. Lo sumo y le voy a colocar el signo correspondiente. 24 y 8 serían 32 y sería negativo, ¿verdad? Este es mi residuo. Esa es la parte, es mi residuo. O sea que en esta división nosotros no vimos que era exacta, sino que nos queda algo, queda un resto. Ahora bien, esta es la manera vertical, pero existe otra manera también de resolverla. ¿Cuál es esa manera? Pues aplicando el método de Ruffini, como nos cuenta Neurona ahora. Por supuesto, para aplicar el método de la regla de Ruffini, tomamos en cuenta los siguientes pasos. Número 1. Sacamos los divisores del término independiente. Número 2. Aplicamos el teorema del resto para determinar con cuál de esos valores la expresión se hace igual a 0. Número 3. Utilizamos el factor que haga exacta la expresión. Número 4. Aplicamos Ruffini
tomando los coeficientes de la expresión. Número 5. Utilizamos el resultado de Ruffini como coeficientes del polinomio nuevo. Y número 6. Se repite el proceso hasta encontrar las raíces. Así es. La regla de Ruffini es bastante práctica y nos sirve para nosotros trabajar divisiones, siempre y cuando cumpla con esas características. Voy a dividir entre un binomio y ese binomio tiene que estar representado así más o menos de esa manera, con la forma x menos a. Bien, entonces hagamos un ejemplo con relación para resolverlo con la regla de Ruffini. ¿Cuál ejemplo vamos a hacer este? Vamos a tomar x elevado a la 4 más x elevado a la 3 menos x elevado a la 2 más 3x menos 6 más 3x menos 6. Y eso lo vamos a dividir entre x menos 2. Este va a ser mi binomio. Primero verificamos nuestro polinomio. En este caso, tenemos un polinomio con 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que tenemos un polinomio de 5 términos. Bien, ahora verificamos que ese polinomio esté organizado, que no me le falten términos. Vamos a organizarlo o vamos a verificar que esté organizado con relación a la variable. En este caso solo tenemos variable x. Cada una de esas variables tienen que tener todos los elementos. O sea, si aquí tengo 4, fíjate que el exponente de aquí es 4, luego 3, 2, 1 y 0. Eso significa que ese polinomio ahí está completo, no me faltan elementos. Una vez verificado esto, entonces procedemos a sacar los coeficientes. Después que yo verifico que mi polinomio esté organizado y que no me le falten términos, entonces procedemos a sacar los coeficientes de cada uno de ellos. En este caso, tengo 1 positivo, es mi primer coeficiente. X a la 3 también tiene 1 positivo, x a la 3. X a la 2 tiene 1, pero como esta está negativo, debo también tomarle su signo. Entonces, negativo 1. X tiene como coeficiente el 3 y por último el término independiente que es negativo 6. Bien, además de eso, también vamos a tomar el término independiente del binomio. En este caso es negativo 2. Pero ese término independiente lo vamos a tomar con el signo contrario o con su opuesto. Aquí está negativo, lo vamos a tomar con el positivo. Y realizamos nuestra tablita, ¿verdad? Colocamos el 2 aquí, que es el término independiente del coeficiente, y bajamos el primer elemento. En este caso es 1. ¿Bien? Observa bien, porque si te sabes los primeros pasos, vas a hacer bien todos, porque es simplemente irlos repitiendo. Te aprendes los primeros, luego vas repitiendo hasta que termine el polinomio. Entonces, bajé el primero, este lo multiplico por, ¿verdad? Lo voy a multiplicar por el término independiente y lo voy a colocar en el término siguiente, debajo del término siguiente. Entonces tendríamos 1 por 2 sería 2, lo coloco debajo del siguiente término y ahí realizo la adición algebraica. Entonces tendría 1 más 2, 3. Como te decía, si me sé los primeros, voy a seguir con los demás porque simplemente los voy a repetir. Entonces, multiplico 3 por 2, me daría 6 y lo llevo al siguiente elemento, debajo del siguiente elemento. Aquí tendríamos 6 y resuelvo la adición algebraica. Menos 1 más 6, signos diferentes, los resto, entonces sería 5. Y le coloco el signo del que tenga mayor valor absoluto. En este caso es 6, por tanto el 5 queda positivo. Repito el proceso ahora. 5 por 2, 10, y va al siguiente lugar, ¿verdad? 5 por 2, 10. Realizo
la adición algebraica, que sería 3 más 10, 13. Bien, y ahora 13 por 2, 26. 26. Bien, la adición algebraica tengo ahora menos 6 más 26 sería igual a 20, porque aquí tenemos una resta. Ese 20 quiere decir que es el residuo. Ese 20 es el residuo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo yo voy a formar el cociente? ¿Cuál va a ser? Pues este lo voy a formar reduciendo la expresión que tenía en un grado, ¿verdad? Este elevado a la 4, yo lo voy a tener elevado a la 3 y tomando los coeficientes que tengo aquí. Entonces, si x está elevado a la 4, primer coeficiente de x es 1, está elevado a la 4, pues ahora estará elevado a la 3. Entonces será x3. Aquí, el segundo coeficiente es 3, ¿verdad? Positivo, entonces más 3. Y como le estoy reduciendo un grado, sería x2. El siguiente coeficiente es 5, positivo. Y como le estoy reduciendo un grado, sería x. Bien, y por último tengo mi término independiente. Así estaría resuelta esa división. Esta parte que tenemos aquí sería el resultado y esta parte que tenemos aquí sería el resto. Neurona, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, maestra. Conectaremos con uno de sus estudiantes de tercero que se encuentra muy entusiasmado por participar en la clase de hoy. Realizando conexión. Hola, maestra Juana. Hola, Neurona. Yo soy Helen Minaya Carvajal, tengo 13 años de edad y estudio en tercero de secundaria del Liceo Militar San Miguel Arcángel. Y en el día de hoy me gustaría compartir con ustedes parte del aprendido de nuestras clases a distancia. Hola, nosotros estamos más que ansiosos de escucharte, así es que adelante. Por lo que he observado, ya usted explicó cómo factorizar utilizando factor común y utilizando binomios. En el día de hoy yo les hablaré sobre los trinomios. Existen tres tipos de trinomios: trinomio al cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. El trinomio al cuadrado perfecto lo podemos identificar cuando el primer y tercer término están elevados al cuadrado y el segundo término es el doble de la multiplicación de las raíces del primer y tercer término. Esto lo resolveremos sacando la raíz del primer y tercer término y colocamos el signo del segundo término y lo elevamos a la 2. Esto quedaría como a más b elevado a la 2. Por otra parte, el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c tiene una manera distinta de resolverse. Por ejemplo, x al cuadrado más 5x más 6 se resuelve sacando la raíz del primer término y colocándola dentro de paréntesis dos veces. X y x. Luego colocamos el signo del segundo término en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis multiplicamos los signos de segundo y tercer término. Más por más igual a positivo. Lo que nos falta encontrar son dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5, que en este caso serían 3 y 2, ya que 2 más 3 es igual a 5 y 2 por 3 es igual a 6. En este caso, el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c no lo explicaremos en esta clase, ya que tiene muchas maneras de resolverse y ya la maestra Juana lo ha hablado en otras clases.
felicito. Resumiste muy bien el tema de la factorización. Ahora te invito a que realices una trivia conmigo. ¿Estás lista? Me parece muy bien, maestra. La trivia nos dice así. Factoriza la siguiente expresión. 32ab a la 5c más 40a a la 3, b a la 4, c a la 2, menos 56a a la 2, b a la 3, c a la 5. Muy bien. Para resolver esta expresión, lo primero que tenemos que hacer es identificar que sea un polinomio de 3 términos. 1, 2 y 3. Identificamos que es un trinomio. Entonces ya no usaremos la manera de factorizar binomios. Luego, lo que tenemos que hacer es proceder a factorizar, que porque sea un trinomio no significa que cuente con las características para factorizar trinomios. Entonces procedemos a factorizarlo por factor común. Buscamos un número que divida exactamente a los 3 factores comunes. Ponemos 32 sería 8 por 4, que sería igual a 32. En 40 sería 8 por 5, que sería igual a 40. Y en menos 56 sería 8 por menos 7, que sería igual a menos 56. Luego, ahora ya verificamos que el factor común en este caso es 8. Lo colocamos. Luego procedemos a identificar las partes literales de menor exponente. De A en este caso sería 1, pero no se marca. De B sería 3. Lo colocamos. Y de C sería 1, pero tampoco lo marcamos. Luego procedemos a multiplicar esa expresión entre esta expresión. Ponemos 32 entre 8 es igual a 4. A a la 1 entre A a la 1 es igual a 0, por lo tanto no lo colocamos. B a la 5 entre B a la 3 es igual a B a la 2. C a la 1 entre C a la 1 sería igual a 0, por lo tanto no lo colocamos. Luego procedemos a colocar el signo del segundo término, que sería positivo, y dividimos 40 entre 8, que sería igual a 5. Luego procedemos a dividir A a la 3 entre A a la 1, que sería igual a la 2. Luego tenemos B a la 4 entre B a la 3, que sería igual a B a la 1, pero el 1 no lo colocamos. Luego tenemos C a la 2 entre C a la 1, sería igual a C a la 1, pero el 1 no lo colocamos. Luego tenemos menos 56 entre 8, ponemos el signo del tercer término, y menos 56 entre 8 sería igual a 7. Luego tenemos A a la 2 entre A a la 1, será igual a la 1, pero el 1 no lo colocamos. Luego tenemos B a la 3 entre B a la 3, será igual a 0, no colocamos. C a la 5 entre C a la 1, será igual a C a la 4. Y aquí terminamos. Nuestra expresión quedaría como 8AB a la 3C por 4B a la 2 más 5A a la 2B, C menos 7AC a la 4. Excelente. Tomaste muy en cuenta cada uno de los pasos. Te felicito. Y por ese trabajo realizado, supongo que ya tú has aprendido bastante con relación a ese tema y con relación a los demás. Gracias, maestra. Neurona, tengo algo para decirte. Mientras tú intentabas resolver la trivia, yo lo estaba resolviendo primero. Excelente, Helen. Eres una chica muy audaz. Muchas felicidades. Continúa trabajando. Excelente, te felicito. Te invito a que en casa continúes practicando este y todos los temas.
Recuerda que este es un proceso y poco a poco te harás un experto en esta materia. Para ver este video o cualquier otro más, puedes consultar la página que está en pantalla. Y si tienes preguntas, dirígete a tus maestros. Ellos, como siempre, están felices de responderte. Y yo te espero para mi próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.